Buenos días y bienvenidos a este taller de cómo hacer la declaración de la renta orientado a perceptores de pensiones públicas. Este taller está financiado por el proyecto de IRPF de apoyo y mejora de los centros de mayores. En este, Buenos días y bienvenidos a este taller práctico de cómo presentar la declaración de la renta. Este taller está orientado a perceptores de pensiones públicas y es un taller básico en el que hablaremos de los conceptos básicos que podemos encontrar en nuestra declaración de la renta. Este taller está financiado por el proyecto de apoyo y mejora de los centros de mayores, incluidos los proyectos de IRPF. Por eso es muy importante que cuando hagáis la declaración de la renta, marquéis la casilla 106 de la declaración de la renta, en el cual se destina una parte de los fondos a proyectos de acción social. Eso es, marcar esta casilla 106 no tiene ningún coste para el usuario, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en este taller? Pues en este taller vamos a ver pues, qué es Hacienda, qué es la agencia tributaria, qué es el IRPF, los tramos fiscales, cómo obtener el número de referencia y luego entraremos en el aplicativo de renta web. En este aplicativo vamos a ver la ratificación del domicilio fiscal, los datos identificativos, el resumen de renta, los datos fiscales, cómo impactan las rentas de trabajo y las percepciones de pensiones en el IRPF, las ganancias patrimoniales derivadas de deudas públicas, así como algunas deducciones autonómicas y estatales, ¿vale? Que puede hacer que nos devuelvan pues, más dinero en esta declaración de la renta. Vamos a empezar por qué es la agencia tributaria. La agencia tributaria es un órgano que se encarga de recaudar los impuestos, ¿vale? Este órgano se creó en el 1990, pero entró en funcionamiento en el 92. Sus principales funciones son la gestión, la inspección y la recaudación de los impuestos, competencias del Estado, ¿vale? Hay unos impuestos que son del Estado y otros impuestos que son de las comunidades autónomas. Algunos de estos impuestos, pues es como el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto sobre la renta de nuevos residentes, etc. Y vamos a entrar en materia. ¿Qué es el IRPF? El IRPF es un impuesto directo y progresivo que grava los ingresos de cada persona, ¿vale? Las rentas de una persona. Este impuesto es personal porque solo afecta a la persona, a la persona, digamos, que tiene la obligación de presentar ese impuesto. Y es progresivo porque, dependiendo del tramo fiscal que vamos a ver ahora, pagarás más o menos IRPF. Bien, los tramos fiscales que tenemos, ¿vale? Son estos que muestro en pantalla. Como podemos ver, algunos de ellos vamos desde el 28,5% hasta el 69,5%. Estos tramos, una parte es estatal y otra parte es autonómica, ¿vale? O sea, digamos que una parte está regulada por el Estado y otra parte las regulan las autonomías, como en algunas comunidades que lo que han hecho es deflactar el IRPF, que significa bajar, digamos, lo que tenemos que pagar por ese IRPF. Vale,
Bien, visto esto anterior de los tramos fiscales, nos podemos hacer una idea más o menos de cuánto tenemos que pagar según nuestro tramo fiscal, ¿vale? Deciros que estos tramos fiscales tenemos que tener en cuenta que no están aplicadas el mínimo por descendiente, el mínimo personal por contribuyente. ¿Qué es esto del mínimo por contribuyente? Pues bien, dependiendo de nuestros ingresos, ¿vale? Se aplica un porcentaje sobre esa base, ¿vale? Por el mínimo de contribuyente, que esto quiere decir un mínimo como que tiene Hacienda para poder vivir y que está exento, por llamarlo así de alguna forma. ¿Vale? ¿Qué vamos a necesitar para obtener el número de referencia del borrador de la renta de este año? El número de referencia sirve para acceder al borrador de la renta. Sin este número de referencia no podremos acceder a no ser que tengamos certificado digital o DNI electrónico o clave PIN. ¿Vale? ¿Cómo obtenemos este número de referencia del borrador si no tenemos ese certificado digital ni ese DNI electrónico? Pues lo obtenemos con la casilla 505 de la declaración de la renta del año anterior, ¿vale? Y con nuestro DNI. De esa manera podremos obtener esa referencia para entrar al borrador. Cuando entremos a la parte de la declaración de la renta, ¿vale? Es decir, al aplicativo, antes de entrar a la renta web, veremos varias opciones. La primera que os recomiendo de ver es la parte de datos fiscales. ¿Por qué? Porque en la parte de datos fiscales nos va a aparecer toda la información que tiene Hacienda sobre nosotros. Lo que hemos percibido de pensiones, lo que hemos percibido de fondos, lo que hemos recibido de rendimientos de cuentas bancarias, etcétera, ¿vale? Habrá cosas que no tenga Hacienda y que tengamos que meter la mano, como puede ser si tenemos un inmueble alquilado. Una vez que ya hemos hecho este paso y hemos visto estos datos fiscales, ¿vale? También deciros que en estos datos fiscales también tiene especial relevancia porque lo que habéis solicitado, la ayuda de 200 euros por bajos ingresos el año pasado, algunos de ellos van a tener que devolverla. ¿Por qué? Porque se pasaron de ingresos, al computarlos este año Hacienda, se han pasado de ingresos en el año anterior, ¿vale? Entonces, si entramos en esos datos fiscales, nos aparecerá como, si tenemos que devolver, nos aparecerá como un aviso en el que pondrá que tenemos que reintegrar esa ayuda de 200 euros, ¿vale? Y en un enlace se nos generará esa carta de devolución. Si tenéis dudas sobre esto, nos lo podéis poner en los comentarios, ¿vale? En comentarios ponéis dudas y os podremos ir contestando a todas las dudas que vayáis teniendo. Bien, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en renta web, ¿vale? Lo primero que nos va a pedir cuando entremos al renta web, ¿vale? Son la ratificación del domicilio fiscal. El domicilio fiscal es aquel en el que hemos residido más de 186 días en el 2023. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y reflejarlo. Tenemos que haber permanecido más de 186 días en ese domicilio. No tienes por qué estar empadronado, pero sí tener una manera de justificar que ha residido ahí, ya sea con consumos, con matrícula de nuestros hijos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y este domicilio fiscal nos pedirá una referencia catastral. Esa referencia catastral es como el DNI de la vivienda, ¿vale? ¿Y dónde podemos obtener esa referencia catastral? Pues en la sede electrónica del catastro. O sea, pulsando este enlace que os dejaremos esta presentación también con el vídeo para que podáis pinchar en el enlace y con la calle, número y localidad podáis sacar este número de referencia, ¿vale? Este número de referencia catastral porque esto nos lo va a pedir en nuestra declaración de la renta. Vale, después de esto entraremos en una pantalla parecida a esta, ¿vale? Aquí varias cosas. La primera es si estamos casados, ¿vale? Tenemos dos opciones. O que nos calcule el resultado como conjunta o individuales, es decir, nos saldrían tres columnas. Una columna que sería renta conjunta, ¿vale? Otra columna que sería individual, ¿vale? Y otra individual, ¿vale? ¿Por qué?
las individuales, porque una será de la mujer y otra del marido, ¿vale? Y luego aparte la conjunta. Que no queremos que nos calcule así, que solo nos calcule individualmente. Pues aquí arriba, ¿vale? Si veis en esta foto, aquí arriba pone que marquemos esta casilla si queremos que el resultado solo nos lo calcule de manera individual. Entonces marcaremos esa casilla y nos lo calculará de manera individual, ¿vale? Bien, aquí, para aplicarnos ciertas deducciones, como es la deducción por ascendiente o descendiente con discapacidad a cargo, ¿vale? Esta deducción por ascendiente o descendiente con discapacidad a cargo tiene unos requisitos. El primer requisito es un requisito de renta. La persona sobre lo que vayamos a aplicar esa deducción, imaginamos que nuestro hijo, ¿vale? Tiene que haber percibido rentas inferiores a 8.000 euros. Quiere decir, rentas de trabajo o cualquier otro tipo de renta que no superen esos 8.000 euros. Si no superan esos 8.000 euros, podremos incluirlo en esta pantalla, ¿vale? Abajo al final nos lo pondrá, dependiendo de la edad, ¿vale? Va en un lado o otro, ¿vale? En esta pantalla. No lo podremos poner para aplicarnos esta deducción nacional, ¿vale? Por discapacidad. Esto es muy importante porque son 1.200 euros, si tenemos un 33% de discapacidad o 2.400 si un 65% de discapacidad o más. Entonces, esto es muy importante mirarlo y verificar antes de aplicar esta deducción, que evidentemente esta persona que no vamos a aplicar esa deducción no tiene rentas superiores a 8.000 euros. Pues me refiero a esta persona es el hijo o el padre, ¿vale? Porque es ascendiente y descendiente. Bien, aquí también los que cobráis, estáis percibiendo ingreso mínimo vital, ¿vale? Tenéis que poner a vuestros hijos, ¿vale? Todos vuestros hijos tienen que ir, ¿vale? Los menores de 18 años, con vosotros en esa declaración de la renta, porque es un requisito imprescindible para mantener la prestación, ¿vale? Bueno, deciros por último, por ejemplo, quién se podrá aplicar esta deducción por discapacidad si tenemos un padre que vive con nosotros, y este padre está cobrando una pensión no contributiva, esa pensión no contributiva no va a llegar a los 8.000 euros, por lo cual, anual, por lo cual nos podríamos aplicar esa deducción. Vale, una vez que ya hemos pasado de pantalla, que ya le damos a continuar, nos va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla es el resumen de renta, ¿vale? Aquí nos aparece un resumen. Nos aparecerá, aquí aparece la acción, que es una muestra, ¿vale? Pero aquí nos aparecerá los rendimientos de trabajo que hemos tenido, etcétera, etcétera, ¿vale? También desde aquí podemos ver esos datos fiscales que os comentaba anteriormente, ¿vale? Porque esos datos fiscales nos va a decir todo lo que tiene Hacienda sobre nosotros y nos podemos hacer una idea de lo que tenemos que declarar aparte, ¿vale? Si no lo tiene Hacienda, pues tendremos que ponerlo de manera manual. Me podéis escribir en comentarios si tenéis que poner algo de manera manual y no sabéis en qué casilla va, me lo ponéis en comentarios y os contesto en qué casilla va. Vale, una de las importantes son las rentas de trabajo. Las rentas de trabajo que también aplican a pensiones, porque las pensiones se consideran rentas de trabajo, ¿vale? Entonces, nos aparecerá en la casilla 003, ¿vale? Y aquí, en esa casilla, si desplegamos el lápiz, si vamos al lápiz y desplegamos la casilla, vamos a ver que ahí nos aparecen también si hemos pagado sindicatos, que no lo podemos deducir, o si hemos pagado colegiación profesional, también no lo podemos deducir, ¿vale? Esto es para empleados en general, más que para pensionistas, ¿eh? Luego hay otra opción que son los gastos de defensa jurídica. Los gastos de defensa jurídica solo se admiten en lo laboral. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hemos tenido un pleito con nuestra empresa por impago de salarios y hemos tenido que pagar a un letrado, ¿vale? Para que, digamos, lleve ese procedimiento, no podremos desgravar la factura de ese letrado, ¿vale? En conceptos de gastos de defensa jurídica, solo en lo laboral. No vale de otro tipo de derecho, ¿vale? Vale, aquí como os explicaba, y es muy importante, el ingreso mínimo vital, ¿vale? Está exento hasta los 12.600 euros, ¿vale? Porque pues,
ser pensionistas, por ejemplo, de una no contributiva y complementar con un ingreso mínimo vital. ¿Vale? Pues esto es importante también reseñarlo. ¿Eh? Entonces, está exenta hasta los 12.600 euros. Si excede estos 12.600 euros, se considerarán rendimientos de trabajo, ¿vale? Y tendremos que declararnos en la casilla 003, ¿vale? El exceso a esto, lo que no exceda de los 12.600 euros está exento de declarar, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque luego, a final de año, cuando la Seguridad Social vea estas declaraciones de la renta, va a ver qué ingresos hemos tenido y ajustará la cuantía a esos ingresos que hemos tenido, ¿vale? Por otro lado, esto ya es en general, más que solo para pensionistas, ¿vale? Tenemos la beca de transporte. La beca de transporte de cursos, ¿vale? Se consideran rendimientos de trabajo, que se tienen que declarar como rendimientos de trabajo. Luego tenemos otros tipos de ayudas, ¿vale? Como son bono social térmico, que se declarará como demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, ¿vale? Cuando lo veamos en nuestra renta y tendremos que seleccionar como que lo añadimos y se añadirá como demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas. Y esta sí va a afectar a nuestro ingreso mínimo vital. Sí va a afectar porque no está exenta de declaración. Entonces, ese ingreso mínimo vital, cuando lleguemos a diciembre o noviembre, no lo ajustarán y esto lo van a contar como ingresos. Luego, por otro lado, tenemos las ayudas al alquiler. Las ayudas de alquiler tienen su propia casilla, ¿vale? Entonces, cuando nosotros pinchemos y debemos incorporar esa declaración, estas ayudas de alquiler, se nos desplegará unas opciones en las que seleccionaremos, pues, ayudas al alquiler. Por otro lado, tenemos la ayuda de 200 euros de la agencia tributaria. Estas fueron las ayudas que dieron el año pasado, que dieron 2 veces, ¿vale? Estas ayudas se declaran también como ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, pero tienen su propia casilla, que también os aparecerá, ¿vale? Incluso esta no nos lo va a preguntar en el borrador, directamente va a aparecer en su casilla. Si tenéis dudas sobre cómo declarar algún tipo de ayuda, bueno, me lo ponéis en comentario y os contesto. Bien, esto es muy importante cuando hablo de las ganancias patrimoniales, ¿vale? Porque las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas cuenta como un incremento a nuestro patrimonio, ¿vale? Entonces esto puede afectar a diferentes causas, puede afectar hasta las becas de estudio de nuestros hijos, ¿vale? Entonces tenemos que declararlas en la casilla correspondiente donde va, para que luego pues, no tengamos ningún inconveniente ni ningún problema con la agencia tributaria. Visto esto, ¿vale? Visto esto a rasgos generales, lo que os digo, lo podéis poner en comentarios, ¿vale? Visto esto a rasgos generales, vamos a ver las deducciones. ¿Qué es una deducción? Primero vamos a ver qué es una deducción. Una deducción pueden ser de dos tipos, positiva o negativa, ¿vale? Las positivas, ¿vale? Para aplicarnos deducciones, digamos, positivas, tenemos que haber retenido ese IRPF. Es decir, si no hemos retenido IRPF, no nos podemos aplicar esa deducción. No va a restar, ¿vale? No va a restar. Ejemplo práctico. Deducción al alquiler de Castilla-La Mancha, ¿vale? Imaginaros que cumplimos y tenemos una deducción de hasta 450 euros, ¿vale? Es un ejemplo, de estas áreas al alquiler. Para poder aplicar esa deducción tenemos que haber retenido esos 450 euros de IRPF. Si no lo hemos retenido, no se va a colorear con el color, no se va a poner con la cifra. Y si vamos al resumen de renta, vamos a ver que no aplica nada, no sube, ¿vale? Y luego tenemos las negativas. Las deducciones negativas sí pueden restar. ¿Qué quiere decir? No tenemos por qué haber retenido ese IRPF. Aunque hayamos retenido 0 de IRPF, ¿vale? Esas deducciones sí van a restar y nos van a devolver, ¿vale? Ejemplo, la de familia numerosa nacional, la de discapacidad nacional, la de por no pagar pensiones alimenticias nacional, ¿vale? Estas, un ejemplo de estas, ¿vale? Sí pueden restar, lo que quiere decir que si hemos retenido 0 y tenemos, por ejemplo, un hijo con una discapacidad de un 33%, nos devolverán 1.200 euros, ¿vale?
¿Por qué? Porque es una deducción negativa. No tenemos por qué haber retenido ese dinero. Sí que cumple otros requisitos, ¿vale? Que también me podéis preguntar con esos requisitos de las que os interese más y os lo podré comentar, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir. Deducción, ¿vale? La primera deducción que vamos a ver, ¿vale? Y una de las más relevantes que tenemos en Castilla-La Mancha, es la deducción por residencia en zona rural. Aquí deciros dos cosas importantísimas, ¿vale? Para aplicar esta deducción, primero tenemos que estar empadronados, haber pasado más de 186 días en esa vivienda y tener el médico en esa localidad. El médico de cabecera nuestro tiene que estar en esa localidad. Si no está en esa localidad, nos van a pedir el reintegro de esta deducción, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, aquí esta deducción funciona por categorías, ¿vale? Es decir, la Junta de Comunidades tiene un mapa de despoblación. Según ese mapa, las zonas se categorizan en intensa, intensa despoblación, extrema despoblación, riesgo, intermedia agrícola, etcétera, ¿vale? Y dependiendo de esa zona y del número de habitantes, nos podremos deducir más o menos, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos, ¿eh? Aquí vemos que por residencia en una zona de extrema despoblación, nos podemos decir un 25% de la cuota íntegra autonómica. Como un tope, la deducción es de 450 euros. Esta, ¿vale? ¿Vale? La de extrema despoblación es la más alta, la que más dinero devuelve, ¿vale? Y luego las otras van bajando. Luego las otras van bajando. Como vemos, tenemos luego la de riesgo, ¿vale? Y también la de intensa despoblación. Estas ya bajan de cuantía, el 15% de la cuota íntegra, ¿vale? Como podemos ver, pues va bajando la cuantía dependiendo de la zona. La que más deducción tiene son las extremas despoblación, ¿vale? El mapa lo vamos a poner en comentarios, vamos a poner el mapa para que podáis comprobar en el mapa que cumplís, ¿vale? Con esa zona, antes de aplicaros esta deducción. Esta es una de las deducciones estrellas, ¿vale? De la comunidad autónoma. Luego tenemos la deducción autonómica por descendiente o ascendiente con discapacidad, ¿vale? Ascendiente, padres, madres, abuelo, descendientes, hijos, nietos, ¿vale? Eso es muy importante. La línea, ¿vale? De consanguinidad, ¿eh? Eso aquí es muy importante. Tenemos que tener acreditado un mínimo de un grado de discapacidad de 33, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿vale? Por ejemplo, con un 65% nos aplicaremos unos 300 euros, ¿vale? Siempre y cuando en tributación individual no pasemos los 27.000 euros o en tributación conjunta no pasemos los 36.000 euros, ¿vale? Si no pasamos de esos baremos de ingresos, nos podremos aplicar esta deducción. Y siempre y cuando también cumplamos el derecho a la aplicación de mínimo por descendiente. Esto que os explica al principio. O sea, nuestro descendiente o ascendiente tiene que haber percibido menos de 8.000 euros en el año, ¿vale? Para poder también aplicarnos. O sea, son tres cosas. Tener una discapacidad superior al 65% para estos 300 euros, que nuestro ascendiente o descendiente perciba unas rentas inferiores a 8.000 euros, ¿vale? Y que nos oponemos en tributación individual 27.000 y en tributación conjunta 36.000 euros, ¿vale? Luego tenemos la misma, ¿vale? La misma, pero a nivel nacional. La misma a nivel nacional, es lo que yo os he comentado. Esta es unos requisitos más amplios, ¿vale? Porque para aplicarte la deducción nacional de discapacidad, si no has trabajado pero has percibido un subsidio por desempleo, ¿vale? Puedes aplicártela. Pero cuidado, cuidado. Si has percibido el ingreso mínimo vital solo, no puedes aplicártela. O sea, el ingreso mínimo vital no genera derecho a deducciones negativas por sí solo, por sí solo. Por sí solo, porque luego puedes estar cobrando el ingreso mínimo vital o el complemento de ayuda a la infancia
y haber cobrado un subsidio, un paro o estar trabajando. En esos casos, que ya se combinan dos, ¿vale? Sí que podemos aplicar esta deducción nacional. ¿Eh? Que como digo, esta deducción nacional se puede aplicar en la renta de un golpe, son 1.200 euros, 1.400, dependiendo de la discapacidad, ¿vale? O pedirla por anticipado rellenando el modelo 143, y rellenando ese modelo 143 podemos percibirla mes a mes. Es decir, en vez de los 1.200 euros anuales de golpe en la renta, recibimos 100 euros cada mes. Vale. Luego tenemos otra de las deducciones importantes. Tenemos la deducción para mayores de 75 años. Para aplicar esta deducción, ¿vale? Que son 150 de deducción, ¿vale? Tenemos que haber permanecido en nuestra casa y no haber permanecido más de 30 días en centros residenciales, o sea, en residencias públicas, ¿vale? Si no hemos residido más de 30 en residencias públicas y pero, a ver, no hemos residido, pero hemos residido, por ejemplo, si hemos residido por convalecencia, es decir, nos han operado de una enfermedad y hemos ido a una residencia más de 30 días para recuperarnos de esa convalecencia, ahí también la podremos aplicar. Los ingresos no deben superar en tributación individual los 27.000 euros y en conjunto 36.000 euros. Esto es muy importante, ¿vale? Vale, seguimos. Luego tenemos la de el cuidado por ascendientes mayores de 75 años. Para aplicarnos esta deducción por mayores por ascendientes, ¿vale? Es decir, que el hijo se lo aplicaría de 75 años, que de 150 euros no podemos superar los 27.000 euros en tributación individual o los 36.000 euros en tributación conjunta, ¿vale? Y estas deducciones son incompatibles con familia numerosa, autonómicas, no nacionales, ¿vale? Etcétera. Como voy a dejar esta presentación, vais a poder ver en detalle, también en los enlaces, todo esto. Y también podéis hacer cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Vale, por último, os voy a aplicar, porque en algunos de los datos fiscales veréis que os aparece una casilla restando y os pone por normativa de T2 de los mutualistas, ¿vale? Los que habéis sido mutualistas en los años 90 sobre todo, ¿vale? 90-80, pues podéis pedir la devolución, porque como os han cobrado de más, ¿vale? Podéis pedir la devolución de esos años que habéis estado de mutualista. Es muy fácil saber si habéis sido mutualistas. Si habéis sido mutualistas, este año en la declaración de la renta, en los datos fiscales, os va a aparecer una casilla que va a restar, que va a poner por mutualidades de T2. O sea, es lo más fácil que guiarme a explicar. Es que esto que es más tedioso, es más complicado de explicar que son mutualistas. Si vais a los datos fiscales y veis que os aplican, que os están restando un dinero por eso, por mutualista dentro de T2, ¿vale? Entráis al enlace que os pongo en la presentación y podéis pedir la rectificación de la renta de los últimos 4 años, ¿vale? Para que os devuelvan el dinero pagado de más. O sea, que os devolverían un dinero, ¿vale? De todas formas, si tenéis dudas, me escribís y os intento contestar y dar más luz a este tema, que es un poquito más complejo de explicar, ¿vale? Pues esto sería todo, ¿vale? Y cualquier duda, como veis, es un taller muy rápido de media horita, o sea, hemos hecho un taller de media horita rápido, porque la idea es que vosotros nos preguntéis, ¿vale? Que esto sea un poquito más interactivo, también podéis hacernos preguntas, ¿vale? Entonces, quedo pendiente de cualquier pregunta que nos pongáis para poder ir contestándola. Y no olvides seguirnos en las redes. Seguirnos en las redes para estar informados de todos los talleres que hagamos. Tenemos Instagram, Facebook, canal de YouTube, etc. Muchas gracias.